Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para el análisis, el debate en esta mesa de trabajo que hoy vamos a compartir y les invitamos a que nos acompañen con Mariano de Alba. Mariano de Alba es analista político, es experto en Derecho Constitucional. Mariano, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Con José López Zamorano, que es corresponsal de la agencia Notimex en Washington. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y con Pablo Pardo, corresponsal del Mundo, el periódico de Madrid. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pablo, el otro día te hicieron una comparativa en Twitter. Cuéntanos para que los oyentes, bueno, los mi perfil era... Me pusieron al lado de un cuadro de Simón Bolívar. Y yo creo que lo clavaron bastante, ¿no? Y sí, lo clavaron bastante. ¿Te sientes revolucionario? Me siento revolucionario y me siento dispuesto a combatir por América Latina contra España y de proclamar la independencia de... Bueno, les presento al ex corresponsal de El Mundo. Futuro libertador. Bueno, gracias por estar también con nosotros en esta mañana, en esta mesa de trabajo. Les quiero invitar a debatir lo que ha sucedido en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, donde se ha votado esa resolución, que es muy breve. Era el único punto del orden del día en el que los eurodiputados tenían que votar a favor o en contra de una resolución que proponía reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela durante el periodo necesario para la convocatoria de elecciones libres y democráticas en el país. Rechaza la violencia como salida a la crisis, anima a la comunidad internacional y particularmente a las Naciones Unidas a investigar las, dice, atrocidades, y es una espaldarazo, una invitación que hace también el Parlamento Europeo a la Unión Europea, a los Estados miembros, para que adopten resoluciones similares. Pablo. Sí, bueno, yo creo que es un triunfo más, digamos, de la oposición venezolana y un avance muy importante en el aislamiento del régimen de Maduro. Hay que tener en cuenta que lo que empezó siendo primeramente, bueno, creo que el primer país en reconocer a Guaidó fue Brasil, después fue Estados Unidos, después ya fue todo el hemisferio, todas las Américas, ahora ya se está extendiendo. ¿Brasil o Paraguay? Creo que Brasil, pero no lo sé. O sea, sé que el primero no fue Estados Unidos, o sea, tal vez fuera Paraguay, Paraguay, Brasil y luego Estados Unidos. Muy probablemente Unidos. Lo que provocó la ola de reconocimientos fue la de reconocimiento de Estados Unidos. Sí, lo cual... Pero de todas maneras yo creo que también hay un pequeño factor en esto de los primeros reconocimientos que yo creo que es importante. Es decir, aunque sea desde el punto de vista simbólico, que Estados Unidos no fuera el primero. Es decir, que primero fueran países de la región, ¿no? Y digamos que a los países europeos les ha llevado más tiempo, les ha costado un poco más. Pero yo creo que ahora mismo en Europa, y como muestra de ellos esta votación, donde creo que ha habido como 430 votos a favor y unos 100 en contra, es decir, es claramente una mayoría muy abrumadora. El Banco de Inglaterra no ha permitido al gobierno de Maduro sacar, creo que eran 1.200 kilos o 1.500 kilos de oro que tenía allí depositado. Es decir, es una señal de aislamiento muy seria y muy evidente. Mariano. Sí, bueno, yo creo que es un primer paso. Hay que recordar, hay que dejar muy en claro que el Parlamento Europeo no define la política exterior de la Unión Europea. Eso corresponde al Consejo Europeo, que el día de hoy se va a reunir. Ese Consejo Europeo emitió un comunicado el pasado sábado dando un lapso de días para que el gobierno de Nicolás Maduro convocara unas elecciones transparentes. Eso no va a ocurrir. Y entonces muy probablemente la decisión del Parlamento Europeo hoy mete mucha presión al Consejo Europeo para reconocer a Juan Guaidó como presidente, que ya ha sido la amenaza, pero creo que hay que ser conservadores en el análisis porque está claro que para tomar esa decisión en el Consejo Europeo hace falta unanimidad de todos los países miembros, y al día de hoy hay países que han manifestado tener reticencias en dar ese paso. En cualquier caso, yo pienso que más allá del reconocimiento, y coincido con Pablo de que el aislamiento es muy importante y pone al régimen de facto de Nicolás Maduro en una posición muy comprometida, lo verdaderamente trascendental va a ser ver hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea con medidas concretas de presión
al régimen de facto de Nicolás Maduro. Es decir, el reconocimiento político por sí solo, desde mi punto de vista, no basta, y lo que verdaderamente ocasiona presión dentro de Venezuela son medidas concretas como las que ha tomado Estados Unidos al sector financiero y el sector petrolero venezolano. ¿Qué otras medidas podría tomar la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea hasta ahora ha tomado únicamente dos medidas fundamentalmente. Prohibición de entrada a la Unión Europea a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y un embargo de venta de equipos militares. Por lo tanto, todavía la Unión Europea tiene un margen de acción en cuanto a restricciones financieras, que yo creo que sería fundamental, porque ahí sí, si se le cierra el acceso al sistema financiero europeo al régimen de Nicolás Maduro, básicamente pues, es imposible que pueda seguir funcionando económicamente. Y en segundo lugar, también podría llegar a verse, creo que no lo vamos a ver en un plazo de tiempo corto, pero podría llegar a verse sanciones al sector petrolero, es decir, prohibiciones a empresas petroleras europeas de tener cualquier tipo de relación con PDVSA, lo que obviamente también aumenta mucho la presión. Yo creo, perdón un segundo, solamente una cosa muy breve. Creo que las sanciones de Estados Unidos van a afectar al sector petrolero europeo. Es decir, ya hoy, por ejemplo, se está hablando de Repsol, la mayor petrolera de España, que compra, o no tiene compra, pero tiene un intercambio de deuda por petróleo con Venezuela, puede ser objeto de sanciones. Y yo creo que las sanciones de Estados Unidos van a afectar mucho a las petroleras europeas. Sí, no, iba a comentar precisamente, por una parte, a pesar de que esta votación en el Parlamento Europeo fue abrumadora, más de 400 votos a favor, muestra todavía que hay divisiones. Hubo más de 100 votos en contra. No es una posición vinculante para la Unión Europea. La posición de la Unión Europea como tal sigue siendo una espera, un plazo perentorio para la realización de elecciones, para que haya algún tipo de diálogo. Pero en ese sentido me parece muy interesante el artículo editorial que escribió Juan Guaidó en el New York Times, porque dejen claro lo que para él son las prioridades. Y obviamente me da la impresión que en este momento Juan Guaidó y la oposición venezolana ya no creen en el diálogo, ¿no? Sus posiciones fueron muy claras. Queremos 3 puntos, fin de la usurpación, así es como él la llama, un gobierno de transición hasta que se celebren, es el tercer punto, elecciones libres, ¿no? Es verdad que la llamada del Parlamento Europeo habla precisamente de elecciones libres, transparentes, creíbles. No se ve que en este momento estén las condiciones para ello. Obviamente ya el señor Maduro dijo que no iba a haber un cambio en ese aspecto hasta el 2025, pero sí se abría el diálogo. Coincido, creo que es un paso adelante hacia el aislamiento. El propio Guaidó mencionó que ya más de 50 países han expresado algún tipo de reconocimiento o a su presidencia o a la legitimidad de la Asamblea Nacional. Él mismo dice que no se está autoproclamando, como muchos en los medios lo han descrito, porque asegura que básicamente lo que ha hecho está estrictamente basado en la Constitución venezolana. ¿Qué les parece el artículo publicado por Guaidó en el New York Times? Me sorprendía que el artículo parece que tiene como destinatario los militares. Y me pregunto cuántos militares en Venezuela leen el New York Times. ¿Es el mejor canal para comunicarse con ellos o en el fondo es un mensaje a los militares, pero que en el fondo el mensaje está siendo a la comunidad internacional? El New York Times es un periódico global. Tienes la seguridad de que lo que diga Guaidó en el New York Times va a trascender al New York Times. De hecho, a tu punto, él menciona, de hecho, que es muy importante el papel que van a jugar los militares en el futuro de Venezuela y menciona que ha habido ya reuniones clandestinas con miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. No aclara obviamente las circunstancias ni quiénes son, pero evidentemente es un guiño en el ojo de que van a ser o tendrán que ser parte de la solución desde el punto de vista de la oposición. Sí, yo creo que el artículo es muy franco en el sentido de que la visión de la comunidad internacional y la visión de la oposición venezolana en este momento es que toda la presión debe ir hacia tratar de que haya un quiebre en el sector militar. Si no ocurre ese quiebre, pues entonces el régimen de Nicolás Maduro tendrá muchas mayores posibilidades de mantenerse en el poder. Por ende, creo que el artículo de Guaidó también podría darse la lectura de que efectivamente la visión de la oposición venezolana no es promover una intervención militar extranjera, sino que básicamente lo que está buscando es que el sector militar venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas, retiren su apoyo al régimen de facto y se pongan del lado de la Constitución y del pueblo venezolano. ¿Cómo sería esa retirada de apoyo? ¿Simplemente saliendo a la calle para demostrarlo, anunciando que no les apoyan? ¿Cómo imaginan ustedes esa retirada de apoyo? A ver, podría ser de muchas formas. Una forma es negarse a cumplir una orden clave que dé el régimen de Nicolás Maduro, y creo que por eso en este momento Guaidó sigue libre, porque es evidente que hay tensiones dentro del gobierno sobre si apresarlo o no. Y quizás es la forma más clásica
sería un pronunciamiento de al menos un sector importante del alto mando militar, pues llamando a que Maduro salga del poder y a que se convoquen elecciones a la brevedad posible. Yo creo que lo que tú has comentado ahora, que la palabra del alto mando militar, yo creo que es la clave. O sea, por lo que yo hablo con gente que conoce Venezuela, que evidentemente bueno, no es mi país ni vivo allí, hay una división, una fractura muy grande, digamos, entre... Cuando hablamos de los militares casi deberíamos hablar de los generales, es decir, entre... Ayer me lo comentaba una persona, digamos, la burguesía militar y el proletariado militar. El proletariado militar son los soldados que están en una situación pues, bastante precaria, tal vez no tan precaria como la totalidad de la población venezolana, pero sí una situación muy mala. Es el núcleo duro de los militares, los que están completamente, se les ha concedido una serie de poder, de cuotas de poder, etcétera, y son ellos los que no quieren dejar el régimen, aparte de la influencia de la inteligencia cubana, etcétera, etcétera. Y yo creo que precisamente entre este grupo sí que un artículo en el New York Times tiene mucho más impacto, es decir, tiene mucho más impacto entre un general, porque aunque no lean el New York Times, saben lo que dice el New York Times, que entre un cabo, digamos, o alguien así. Y la gran cuestión es esa, es decir, si la tropa militar bueno, pues va a ser capaz, digamos, de arrastrar al generalato en la oposición a Maduro. Un analista me decía el otro día, conocedor de los detalles militares, esta persona era militar, y además asesoró a la Casa Blanca durante la administración de Bill Clinton. Decía, ¿saben cuántos generales hay hoy en Venezuela? 2.000 aproximadamente. En Estados Unidos hay 900. Dentro de los 2.000, lógicamente, hay diversos grados. Me parece que decía una escala de 4 niveles, ¿no? Pero eso ya da una dimensión y atribuía ese número a las prebendas dadas por parte del gobierno para promocionar a militares y tenerlos contentos, porque eso supone un incremento de sueldo y una serie de prebendas que... O incluso acceso a corrupción, vamos. Sí, básicamente tocando el punto de Pablo, ¿no?, sobre las tensiones. Creo que eso explica por qué también uno de los puntos de vista y posicionamientos del señor Guaidó ha sido que ofrecería una amnistía a los militares, justamente que no estén acusados de crímenes de lesa humanidad. Me parece que también puede ser visto como un ramo de olivo de acercamiento a aquellos sectores del ejército que en este momento quizá están inclinados a la posición de Guaidó, pero obviamente tienen todo un océano de tensiones internas que les impide hacerlo, ¿no? Sí, bueno, justamente hablando del New York Times, anoche también salía un artículo de un profesor estadounidense que hacía el punto central de que, desde su punto de vista, la oferta de amnistía de Guaidó no parece ser suficiente y que a los militares también va a haber que ofrecerles algún tipo de prebenda o beneficio económico para tratar de convencerlos de que retiren su apoyo a Nicolás Maduro. Creo que es una propuesta muy polémica, pero efectivamente creo que lo decía Pablo. La clave de este asunto es que el sector militar venezolano en este momento tiene una posición de predominio en la economía venezolana como nunca la han tenido, y eso es algo que los hace mantenerse con el régimen de Nicolás Maduro. Es una situación muy complicada, no solamente, digamos, para hacer la transición democrática, sino incluso para después, porque esto que estamos hablando ahora mismo de qué hacer con los militares, hasta qué punto se puede desmantelar este complejo militar, político, económico, recuerda incluso a Irak. Es decir, en Irak, en el momento en el que Estados Unidos disuelve las Fuerzas Armadas después de la ocupación, es cuando Irak verdaderamente implosiona. Es decir, con Chávez y Maduro, Venezuela ha avanzado un poco en ese sistema, digamos, es decir, en el sentido, también hay muchos países de Oriente Medio que lo tienen, es decir, en el sentido de dar a los militares o a las Fuerzas Armadas un peso económico absolutamente desproporcionado en el país, lo cual luego te plantea un problema si llevas a cabo una transición a la democracia, es decir, cómo le dices a toda esa gente, bueno, todo el poder que ustedes tenían se lo vamos a quitar. Bueno, eso me recuerda más que a Irak, a Cuba. También, bueno, Cuba es otro ejemplo, Egipto es otro ejemplo, es decir, hay múltiples ejemplos, sí, pero en Cuba, por ejemplo, la economía y las reformas económicas, etcétera, siempre han sido hechas para favorecer a los militares, es decir, son ejemplos muy típicos de países autoritarios y totalitarios. Pepe, en las últimas horas hemos visto al gobierno de Estados Unidos siendo muy claro, reconociendo a Guaidó, liderando lo que decía Pablo, ese reconocimiento internacional, aceptando a Carlos Vecchio como el representante diplomático de negocios del gobierno de transición,
cada estamento le pone su definición. Mañana Mike Pence va a viajar a Doral y se va a reunir en un evento público con la comunidad venezolana. Va a estar acompañado de diversos congresistas, entre ellos las voces más prominentes en la cuestión venezolana, como han sido la de Marco Rubio o Mario Díaz-Balart, o la del propio Rick Scott, que si bien acaba de llegar a Washington como senador, fue gobernador de Florida. ¿El gesto vale su peso en oro? Bueno, obviamente yo creo que la mayor preocupación en la región sobre el involucramiento de Estados Unidos es que no cruce la línea roja de una intervención militar, ¿no? Vimos ya el escandalito pequeño que suscitó esta anotación en la libreta, ¿no?, del señor John Bolton cuando hablaba de la posibilidad de mover a 5,000 tropas de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que aún los países, aún los gobiernos, incluso las personalidades o los activistas que obviamente han sido muy críticos contra Maduro, no creen que la salida pudiera ser una intervención. Y sin embargo sí hemos visto, me da la impresión, una escalada retórica de Estados Unidos cuando dice que responsabilizaría, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas sobre la situación y la integridad de sus diplomáticos en Venezuela, cuando dice que nada está fuera de la mesa. Es decir, aunque no habla formalmente en un tono belicoso, la implicación general es: vamos a hacer lo que sea necesario para restablecer el orden en Venezuela. Entonces, me parece que en la medida que estos diálogos sean constructivos, sean a favor de una salida pacífica, negociada, que involucren al mayor número posible de actores, que tomen en cuenta a las dos partes, pues pueden ser un factor positivo sin llegar al tema de la invasión. ¿Un comentario al respecto del viaje de Pence? Bueno, creo que es una estrategia, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos que primero le ha tomado la determinación de presionar al régimen de Nicolás Maduro para que haya un cambio de gobierno. Y obviamente pues también no hay que negar que se trata de un ejercicio político donde el Partido Republicano, Donald Trump y su gobierno conocen muy bien que el apoyo del estado de Florida en una eventual elección presidencial en el año 2020 va a ser clave para la reelección de Donald Trump. Sí, yo creo que también tiene una lectura efectivamente en política interna. Es decir, no es casual que sea Florida donde se hace y que sea Mike Pence. Es decir, creo que hay una posición muy clara en este sentido. Por otra parte, de cara a Venezuela, pues bueno, refuerza, digamos, lo que ya se sabía. Sí, es curioso porque les comparto una impresión. Ayer Vecchio y la comitiva que le acompaña, Julio Borges, Francisco Márquez, etcétera, se reunían con miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y en esa reunión al final atendían a los medios. Daba la impresión, y la comparto porque la tuve y la compartí con otros colegas periodistas, y coincidimos en que los congresistas, especialmente de estados latinos o con presencia de población latina y particularmente venezolana, competían para ver quién daba la declaración como más contundente, más fuerte, más atractiva para los medios. Incluso se dio la circunstancia que a veces hablaba uno y luego el siguiente, que ya había hablado, volvía a pedir la palabra porque es que la anterior había sonado mejor. Esto es una percepción, pero me pareció interesante cómo ahora, de repente, Venezuela se ha convertido en uno de los grandes temas. Vamos a hacer una pausa porque al volver quiero conversar, y me gustaría que tuviéramos un tiempo así un poquito más largo, sobre las contradicciones entre lo que piensan los jefes, las mentes al frente de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el presidente Donald Trump en varias áreas. Entre ellas el autodenominado Estado Islámico, en Corea del Norte, el cambio climático, cuestiones que forman parte de la actualidad, en la que escuchamos una cosa del presidente Trump y otra de las agencias de inteligencia. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Esta semana se reunió el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos y, como hace cada cierto tiempo, invitan a los responsables de las diversas agencias de inteligencia. Léase el director de inteligencia del país, léase el del FBI, la directora de la CIA, el director de la Agencia Nacional de Seguridad, y les preguntan sobre las cuestiones de la actualidad. Hay sesiones que son públicas y otras que son privadas por el tipo de conversaciones que se tienen al abordarse cuestiones de seguridad nacional secretas. Bueno, en la de esta semana fue pública
y los legisladores interrogaron a los responsables de estas agencias sobre diversas cuestiones de la actualidad. Hay 5 áreas que nos han llamado la atención. Hay que decirlo todo, no solo a nosotros, a los medios de comunicación en Estados Unidos en general, sobre el autodenominado Estado Islámico, sobre la amenaza o no de Corea del Norte, sobre Irán, sobre el cambio climático o las elecciones del 2020 y la posible injerencia. En todas, Trump dice una cosa y las agencias dicen otra. Corea del Norte, Trump dice que todo va muy bien y que se avanza en ese proceso de desnuclearización. Las agencias dicen alerta porque no estamos tan seguros de que quieran abrirse a ese proceso de desnuclearización y entregar sus armas nucleares. Sobre el cambio climático, Trump lo niega, es un negacionista desde el principio. Las agencias advierten de las graves consecuencias para la seguridad del país. Sobre Corea del Norte, ya lo hemos dicho, sobre Irán, sobre el autodenominado Estado Islámico. Este último llama la atención porque fue el argumento que utilizó el presidente para retirar las tropas de Siria. Y ahora las agencias dicen que no, que sigue estando vivo, que mantiene un control sobre gran parte de la población en esa zona entre Siria e Irak. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Que el presidente ha utilizado su cuenta de Twitter para decir que son lentos y que son ingenuos o naifs. Incluso ha llegado a añadir que el presidente les dice a los responsables de inteligencia que sería bueno que volvieran a la escuela. Mariano. A ver, yo creo que esto es un hecho muy grave, ¿no? No es la primera vez que sucede bajo el gobierno de Donald Trump, pero el mensaje que se está enviando por parte de la Casa Blanca, que al final es el que toma las decisiones de no tener en cuenta pues lo que dicen las instituciones que están especializadas para hacer un trabajo, es bastante grave. Primero porque hay que tener en cuenta que estas son personas que son especialistas en recolectar este tipo de información. Segundo, porque para recolectar este tipo de información hay muchos estadounidenses que ponen en juego su propia vida para poder tener acceso a esa información de inteligencia que le dé una ventaja al gobierno de Estados Unidos a la toma de su decisión. Y tercero, y quizás es lo más grave, porque demuestra que en el manejo de las relaciones internacionales y de la seguridad nacional de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, su prioridad es más política, lo que le convenga a él desde un punto de vista político, que en realidad poner los intereses de Estados Unidos como la prioridad, que en teoría es la misión fundamental de este tipo de agencias. Entonces, la realidad que, desde mi punto de vista, las implicaciones a largo plazo, el debilitamiento de esas instituciones puede ser muy, muy dañino para la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. Sí, bueno, si me pones en el predicamento entre a quién le doy más credibilidad, a los jefes de inteligencia de Estados Unidos o a la persona que ha roto el récord de pinochos por mentiras, medias verdades y engaños, yo creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Aquí el problema, me parece, ¿no?, es cuál es la consecuencia de esta falta de credibilidad de Trump en los jefes de inteligencia, ¿no? La consecuencia real y dramática y grave y seria, por ser incluso catastrófica, es que las decisiones las está tomando sobre la base de su intuición y no sobre la base de miles de hombres y mujeres en este país que tienen un presupuesto desmesurado, más de 80,000 millones de dólares al año, justamente en labores de espionaje, de vigilancia, de antiterrorismo, y que deberían ser la base de las decisiones de política más profunda de los Estados Unidos. Entonces, cuando estamos viendo que las decisiones importantes sobre el retiro de tropas, sobre el acuerdo con Irán, sobre la política de Corea del Norte, se están basando básicamente en cuestiones viscerales, de intuición, y no sobre lo que es la base de los reportes de inteligencia de estas grandes agencias de Estados Unidos, ¿no?, que tienen un personal especializado, experimentado en ese tipo. O sea, me pregunto sobre la gravedad de los datos. Ojalá esto quede muy en conciencia, especialmente, por ejemplo, en los comités del Congreso, para que hagan una labor de supervisión mucho más clara de todas las decisiones de política exterior, porque lo que estamos viendo es precisamente el riesgo de que por el afán de lucimiento personal o de ayudar a su propia agenda política se esté poniendo en riesgo la seguridad nacional del país sobre la base de que no están basándose las decisiones en lo que son informes concretos de inteligencia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeros de debate, así que lo que voy a proponer es un juego. He mirado en Internet, he encontrado los siguientes casos en los que Donald Trump dice exactamente la misma frase: nadie sabe tanto como yo de... Esto desde que se presentó de candidato en el de 2015.
Si hacemos este juego de nadie sabe tanto como yo de energías renovables, redes sociales, deuda, impuestos, bancos, banqueros de Wall Street, dinero, el sistema de gobierno de Estados Unidos, donativos electorales, políticos, el senador Cory Booker, comercio, empleo, infraestructura, fuerzas armadas, Estado Islámico, defensa, guerra nuclear, sistema de visados, construir muros, la Biblia, veteranos y juguetes. Esta son frases literales de Donald Trump. Contra alguien que nadie sabe más que él de todo esto, yo no puedo decir nada. A ver, dos cosas que hay que seguir de este asunto, ¿no? Primero, cómo responde el estamento militar estadounidense. En un momento en el que la inteligencia dice algo y la orden de Donald Trump dice algo contrario, por ejemplo, el estamento militar estadounidense, ¿qué va a hacer? Creo que eso es un asunto clave. Y segundo, este tipo de reacciones del presidente... Es que, perdona, nadie sabe tanto como él del estamento militar. Exacto. Y segundo, pienso que este tipo de tweets, este tipo de declaraciones de Donald Trump, sin duda alguna, con algún tipo de razón, pues levantan la sospecha de por qué Donald Trump tiene tanto interés en desacreditar a las agencias de inteligencia. ¿Qué saben las agencias de inteligencia que no le conviene a Donald Trump y a su gobierno? Entonces, creo que es un asunto bastante delicado y habrá que seguir las implicaciones. Bueno, yo creo que ya sabemos lo que harían los jefes de inteligencia, los militares. Renuncian, como lo hizo James Mattis cuando estuvo en desacuerdo con el retiro de tropas. Yo le haría una recomendación a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. No voy a ser tan ambicioso como Pablo, pero yo lo que haría sería filtrarle los análisis de inteligencia a Fox News. De tal manera que estas evaluaciones y conclusiones de los análisis aparezcan en los programas matutinos y entonces ya sean la política de Estados Unidos. Claro, pero la renuncia no es una opción. Esto me recuerda al artículo de La Resistencia que publicó el New York Times, en el que diversos funcionarios, se desconoce quiénes son, aseguraban que trabajaban para el bien del país, intentando lidiar con un presidente que tomaba decisiones en base a su instinto, que no le gusta leer reportes y que su capacidad de atención en una reunión es extremadamente baja para las cuestiones tan complicadas o sofisticadas que tiene sobre la mesa. Bueno, yo creo que eso también, aquí Donald Trump, representa una tendencia que se da en todo el mundo hoy en día, que es, por un lado, cada vez tenemos menos capacidad de atención a cosas más o menos largas o difíciles de comprender, entre otras cosas por estos cacharritos electrónicos que nos están distrayendo constantemente, otro porque hay gente que no tiene capacidad de concentrarse por naturaleza. Y otra cosa también es, digamos, el descrédito del conocimiento, ¿no? Es decir, hoy en día cualquier teoría, cualquier cosa, es decir, las vacunas causan autismo, etcétera, etcétera. Digamos que es casi como una tendencia universal despreciar a los expertos. Donald Trump yo creo que es muy hábil políticamente, con su instinto político en este sentido. Entonces, él digamos que se salta a los expertos. Yo me acuerdo, creo que fue este año, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, no recuerdo si fue este año o el año anterior, cuando dijo algo así, que nuestra política internacional va a ser definida por una serie de principios sin hacer caso a expertos que siempre se han equivocado y siempre lo han hecho mal. Y los expertos tampoco son infalibles, es decir, los expertos también son susceptibles de manipulación. El mejor ejemplo es el de la guerra de Irak, donde Estados Unidos se utilizó, y ahí yo creo que gran parte del argumento de Trump indirectamente es Irak. Es decir, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en gran parte por cuestiones políticas, por cuestiones, digamos, de groupthink, de ir con la corriente, digamos, dijeron que Irak estaba involucrado en el 11S, dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva, al final no fue ninguna de estas cosas. Entonces, yo creo que Trump es también en parte una consecuencia de una tendencia más... Lo que pasa es que aquí hay dos niveles. Una cosa es la información, como decía Pepe, que se recoge del terreno, y la otra, cuando asciende para llegar a los altos puntos de toma de decisiones, se destaca una u otra cosa. En el caso de las armas de destrucción masiva de Irak, el proceso, no recuerdo si lo leí en algún libro sobre Rumsfeld, que en aquel momento estaba al frente de defensa de Estados Unidos, destacaban lo que era una conjetura, sí, y la convertían en categoría. Sí. O sea, no falló la inteligencia, falló la manipulación política de unos hechos
que se quisieron leer de esa manera. Sí, bueno, no, en el caso de Irak me parece que sí falló la inteligencia, porque hay una escena, me parece que la relata Bob Woodward en uno de sus libros, cuando el entonces director de la CIA, George Tenet, fue a la Casa Blanca. Le dijeron, bueno, hay posibilidades, efectivamente vamos a encontrar armas nucleares. Digo, es slam dunk, que es, o sea, es un hecho consumado. No hay absolutamente otra posibilidad, ¿no? Como disparar a puerta vacía. Exactamente, pero el hecho de que no sean infalibles las agencias de inteligencia no quiere decir que utilices tus propios datos en lugar de las agencias de inteligencia del que recopila la información en bruto para hacer fundamentaciones de política exterior. Y eso es lo que me parece lo más grave. Como decía el senador Daniel Patrick Moynihan, tienes derecho a tus propias opiniones, pero no a tus propios hechos. El problema es que Trump y su equipo muchas veces manejan sus propios datos que no están necesariamente conectados con la realidad. No tengo la posibilidad de mostrarlo en pantalla porque no le he pedido a producción que lo busque, pero me pareció... un ejemplo gracioso de cómo NOAA, que es la agencia de huracanes y de medio ambiente, cuando el presidente tuiteó diciendo cuidado que viene esta ola de frío que está afectando a gran parte del país, no nos iría mal un poco de ese calentamiento global. A las pocas horas NOAA publicaba una fotografía en la que se veía una tetera sacando vapor sobre el océano, con el vapor sobre Estados Unidos convertido en esa ola de frío, y decía océanos calientes, como respondiéndole con una viñeta gráfica, con un cierto humor, sin, lógicamente, responderle directamente al presidente, aunque lo pudimos interpretar así. Sí, obviamente, es una forma como muy básica de explicarlo, vamos, pero o sea, la cuestión del calentamiento global, vamos... Precisamente Trump estos días ha vuelto a tuitear un tuit que ya era famoso suyo, que hasta durante su gira del año pasado Roger Waters de Pink Floyd siempre sacaba en los conciertos, que es de necesitamos más calentamiento global porque está nevando en Nueva York, que era aquel caso. Luego insultaba a Donald Trump en la pantalla. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, con esta ola de frío que tenemos en Estados Unidos, ha vuelto a decir también que necesitamos más calentamiento, porque ha escrito warming mal, como suele ser muy común en sus tweets. Bueno, pero oiga, aquí yo tengo que romper una lanza a favor del presidente, dándole la posibilidad de que se ha equivocado. No, pero se equivoca constantemente. Porque constantemente tuitea. Bueno, pero que vamos a ver, es el presidente de Estados Unidos, no tiene un asistente. Pero él es no tiene un corrector de presidente sui generis. Ah, bien, y vale. Entonces, como ustedes, como yo, como cualquier humano, que directamente, sin filtrar sus tweets, van de sus dedos a los 50 millones o 30 millones de Créeme que el mayor problema de los tweets, equivocar. Que el mayor problema de los tweets del presidente Trump no es la gramática. No, pero el mayor problema es el contenido de los tweets, especialmente cuando, por ejemplo, en el caso del calentamiento global, los utiliza para desacreditar la opinión de cientos de científicos que han estudiado el fenómeno por décadas y coinciden que absolutamente no hay duda que existe el calentamiento global y que es muy probable que sea generado por la actividad humana. De todas formas, yo creo que decir que Trump es la persona que más sabe de redes sociales también. O sea que, oiga, en eso sí sabe. Y de cómo romper las reglas de la gramática. En eso sí sabe. No, pero, en eso no le puede negar. No solo que sabe, sino que es la persona que más sabe. No, pero con el calentamiento global, es decir, lo que Trump ha dicho... es decir, vamos a ver, con el calentamiento global, todo el debate, a mí me parece que es exactamente el mismo debate que hay con el tabaco, o que había con el tabaco. Es decir, primero se dice que no existe, después que, bueno, que existe, pero que da igual porque te vas a morir, después que existe y que tiene efectos, pero que otras cosas tienen muchos mayores efectos, como el estrés, no sé qué, tal y cual. Después, es decir, siempre es como buscando una excusa, y siempre buscando... esto es como un poco cuando alguien dice, no, fumar no es malo porque mi abuelo, que además es cierto, se murió a los 91 años y fumó toda la vida. El ejemplo de Trump con la ola de frío en el Midwest es exactamente eso. Sí, creo que... No. Te veía tan involucrado que pensaba que querías añadir algo. A ver, yo pienso que es propio de los tiempos que vivimos, ¿no? Donde pesa más la opinión que la investigación, que la búsqueda de la verdad. Y el problema de esto es que puede tener implicaciones serias sobre vidas humanas. Entonces, no es la situación ideal, pero la realidad es que el mundo, coincido plenamente en que el mundo se ha movido en esa dirección. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro club de prensa de hoy y regresamos. El vicepresidente Mike Pence va a viajar a Polonia y Alemania. Les explicamos por qué es importante para Estados Unidos.
Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Mesa de trabajo hoy con José López Zamorano, con Pablo Pardo y con Mariano de Alba, conversando sobre la actualidad y en NTN 24 atentos a las declaraciones o posicionamientos que se puedan producir en Venezuela. Nos informan que podría producirse una declaración de Juan Guaidó, por un lado, y a las 10:30, hora de la costa este de Estados Unidos y también de Venezuela, podría haber una declaración de Nicolás Maduro. Atentos a lo que diga entonces. En cualquier caso, antes de irnos a la pausa, Pepe, hablábamos del viaje que anunció ayer la Casa Blanca de Mike Pence a Polonia y Alemania. ¿Qué importancia tienen estos dos países para Estados Unidos? Bueno, particularmente me parece que en Alemania es importante el viaje porque va a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Estuvieron ya el año pasado. Y obviamente sería básicamente imposible que no tocara los dos temas tan importantes que hay recientes en el tema, que sería, por ejemplo, la situación en Siria, el anuncio del retiro de las tropas de Estados Unidos, y en el caso de Irán, pues todos los cambios que ha habido por el acuerdo nuclear. Y en ese sentido me parece que básicamente los testimonios de los jefes de inteligencia ante el Congreso pues le hicieron un hoyo a la posición de los Estados Unidos, especialmente en el tema de Siria, cuando había esta declaratoria presidencial de misión cumplida y de la derrota del Estado Islámico. Lo que estamos viendo es que hay gran escepticismo por parte de los jefes de inteligencia en el sentido de que ISIS o el Estado Islámico haya sido derrotado. Por el contrario, ellos declaran que hay una intención de resurgir, que tienen todavía miles de combatientes, y por supuesto también en el tema de Irán, como ya se mencionó en el tema previo, se le hace un hoyo a la posición de Estados Unidos porque frente a la posición de que había un incumplimiento de Irán, que fue el motivo por el cual Estados Unidos desconoce este acuerdo multilateral. Lo que los jefes de inteligencia están diciendo básicamente es no hay ninguna evidencia, ningún indicio de que Irán esté persiguiendo un programa nuclear. Sobre ese contexto va a ser muy interesante la manera en la que Pence defienda, por una parte, las políticas en esos temas y, por supuesto, también de qué manera va con la autoridad moral para exigirle a las naciones europeas más gasto militar para la defensa colectiva. A ver, yo creo que un asunto bastante interesante de este viaje es la relevancia que Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, está adquiriendo en temas de política exterior. No solamente con respecto a este tema de Europa, sino con respecto a otros temas. Recordemos pues que a finales del año pasado hubo salidas importantes en el gobierno de Donald Trump, sobre todo Mattis, etcétera. Y creo que esto envía un mensaje muy claro a efectos de la política interna de Estados Unidos, de que Donald Trump de aquí a las elecciones va a tratar de enfocarse más en asuntos internos, va a tratar de enfocarse más en asegurar su reelección, y miembros de su gobierno, y creo que Mike Pence probablemente va a ser el gran protagonista, son los que van a llevar adelante la agenda de política exterior. Eso podría tener beneficios porque Mike Pence es una persona un poco más recatada, que no dice sus opiniones sin basamento, como ya vimos en la sección anterior. Pero al final creo que Estados Unidos sí tiene ciertos puntos que nuevamente van a surgir en el debate, que son válidos, como por ejemplo es que los países europeos deben hacer un mayor esfuerzo desde el punto de vista presupuestario con respecto a la OTAN. Sí, yo creo que, bueno, que por un lado estoy completamente de acuerdo en que Pence va un poco a cumplir el papel de Jim Mattis, del exsecretario de Defensa, a la hora de tranquilizar un poco a los europeos con motivo de las políticas de Estados Unidos. Yo creo que Pence también es más pragmático de lo que parece, aunque puede parecer muy dogmático en muchas cosas y muy alineado con Donald Trump. Yo creo que en realidad es bastante más dialogante y mucho menos ideológico. Bueno, Trump no sabemos si es ideológico o si es casi caprichoso, me atrevería a decir, porque su ideología no está muy clara, pero Pence yo creo que es como más estructurado. Y creo que es muy importante que vaya a la Conferencia de Seguridad de Múnich, porque ahí precisamente es el gran foro, el gran foro transatlántico para debatir estas cosas. Ahora bien, yo creo que efectivamente va a tener que explicar muchas cosas. Es decir, por un lado está la cuestión de Siria y Afganistán, donde no solamente las agencias de inteligencia, sino incluso el speaker del Senado, Mitch McConnell, no quiere que Estados Unidos se retire o reduzca su presencia. Estados Unidos quiere que los aliados intervengan más en Siria al mismo tiempo que ellos están yendo. Es una situación bastante
complicada y difícil de llevar a cabo lo que Estados Unidos parece que quiere. Al mismo tiempo llega un momento en el cual los europeos están planteándose sistemas para tratar de eludir siquiera simbólicamente el embargo de Estados Unidos a Irán, y también llega un momento en febrero en el cual puede iniciarse el proceso para que Estados Unidos imponga aranceles extra a la importación de coches, de automóviles de Alemania, que es prácticamente una declaración de guerra económica a Alemania. Y al mismo tiempo, aparte de todos estos problemas, la cuestión, digamos, de la confianza que Pence puede inspirar, justamente Pence va a estar en la conferencia de Múnich cuando bastante probablemente la administración pública de Estados Unidos vuelva a cerrarse con motivo del muro. De hecho, bueno, ayer leía que los republicanos no están muy con el apetito. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Antes de acabar el 2018, la Reserva Federal incrementó los tipos de interés. Muchos pusieron el grito en el cielo, entre ellos el presidente Trump. No solo eso, sino que además cargó contra el presidente de la Reserva Federal. En los últimos días se ha producido una reunión y al término de esa reunión el presidente Jeremy Powell ha tomado la palabra y ha dicho que no van a subir los tipos. Han cambiado el criterio, se han dejado influir por lo que le pide el presidente. Recuerden que la Reserva Federal es un organismo independiente. Y si no estoy mal, Pablo, incluso tan independiente que Trump no puede cesar al presidente de la Reserva Federal, ¿o me equivoco en ese punto? Yo no sé si lo puede cesar o si no está claro legalmente si lo puede cesar, pero vamos, desde luego fácil no lo tendría. Pero vamos, volviendo a tu pregunta, no, parece que a pesar de la violación de la independencia de la Reserva Federal por parte de Trump, que ha sido algo que prácticamente no sucedía desde los años 70, que de una forma tan abierta un presidente trate de influir la política monetaria, sí que parece claro que los tipos de interés no pueden subir mucho más por la sencilla razón de que estamos en una era económica, y esto se aplica a Japón, a Estados Unidos y a la Unión Europea, en la cual los tipos de interés no pueden subir mucho porque hay muy poca, digamos, resistencia de la economía a este tipo de cosas. Hay unas políticas fiscales, en Estados Unidos no tanto, porque la política fiscal de Estados Unidos es más bien loca, pero en Europa hay una política fiscal muy restrictiva. En Estados Unidos hay una política fiscal restrictiva para los pobres y expansiva para los ricos, lo cual tampoco tiene mucho efecto en la economía, salvo que vayas a comprar un barco gigante o un avión privado. Pero vamos, digamos que es la impresión generalizada es que la economía de Estados Unidos no podía tolerar muchas más subidas de tipos. Además, está pasando otra cosa que no sale tanto en los medios de comunicación, que es que la Reserva Federal tiene muchísimos bonos, debe tener como 3 trillones en bonos, y está vendiendo cada mes pues como unos 50.000, 55.000 millones. Esto, cuando la Reserva Federal vende estos bonos, el sector privado los compra, con lo cual se está retirando dinero del sector privado, con lo cual hay todavía menos dinero. Entonces, estas dos cosas combinadas parece que han influido bastante. A ver, yo creo que de esta noticia son interesantes dos cosas. En primer lugar, pues que creo que la Reserva Federal de alguna forma reconoce que hay síntomas preocupantes en la economía estadounidense, de un crecimiento que no era el esperado, y sobre todo, más que la estadounidense, la economía global. En países como China, el decrecimiento ha sido bastante importante. A finales del año 2018 hay otros hechos económicos de relevancia que, si un observador independiente los observa, podrían sugerir precaución. Y creo que ese ha sido el fondo de la decisión de la Reserva Federal estadounidense. Y por otro lado, pues efectivamente creo que el gobierno de Donald Trump, y Donald Trump en particular, tiene un interés de que la Reserva Federal juegue de forma conservadora para tratar de que la economía estadounidense llegue en la mejor forma posible a el periodo de las elecciones presidenciales en el año 2020. Pero también es verdad
que esta decisión de la Reserva Federal envía un mensaje claro que no conviene tanto a lo que ha repetido Trump durante los últimos meses. Y es que la economía estadounidense no está en una situación tan óptima como lo que ha dicho Trump en diversas oportunidades. Entonces, creo que de alguna forma es la decisión correcta. Y habrá que ver qué sucede en los próximos meses, porque bueno, estamos en un contexto de guerras comerciales, etcétera, etcétera, que yo pienso que lo más sensato es la decisión que se ha tomado. Ayer precisamente conversábamos al respecto de una encuesta de un relativo valor sociológico, pero reveladora, en el que un medio de comunicación preguntaba a los estadounidenses si uno de los principales motivos por los que buscaría votar a un candidato en las elecciones del 2020 es aquel que propusiese un cambio de sistema económico, no del capitalismo al socialismo, no de dejar el sistema como funciona hoy para irnos a una economía comunista o socializada, sino cambiar, por ejemplo, la tasa impositiva, que tienen la sensación los estadounidenses que beneficia a los más opulentos, los más ricos, y que no acaba de tener un impacto en las clases medias. El 70% estaban a favor, 90% en el caso de los demócratas, alrededor del 60-70% en el caso de los independientes, incluso el 54% de los republicanos. Hay esa sensación en la sociedad estadounidense que el sistema no les beneficia tanto a ellos como a los más ricos. Sí, absolutamente, eso es una realidad. De lo contrario, no entenderíamos por qué tuvo tanta ascendencia el mensaje, por ejemplo, de Bernie Sanders, o lo tiene el de Elizabeth Warren. Pero la realidad es que en países donde se han aplicado políticas muy altas de impuestos, lo que ha ocurrido es que los ricos se van a otros lugares, crean paraísos fiscales, tienen posibilidades siempre de evadir los impuestos. Pero regresando al tema de la reserva, me parece muy interesante lo que mencionaba Pablo. Es decir, yo creo que cualquier presidente ha acariciado, añorado la posibilidad de influir en la Reserva Federal. Creo que muy emblemático fue, por ejemplo, George Herbert Walker Bush, cuando justamente le achacaba a la Reserva Federal el hecho de que no bajara las tasas a tiempo para que impulsara el crecimiento económico, y a eso atribuyó su derrota ante Bill Clinton. El presidente Trump lo que ha hecho es hacerlo de manera abierta y de manera hostil, lo cual obviamente ha caído muy pesado en el Banco Central, obviamente que es una institución independiente, pero sí para muchos fue muy sospechoso, ¿no?, que después de estas presiones tan insistentes de Trump para la reunión, no la reciente, sino la previa, donde insistió en que no hubiera cambios y se dio el alza, ahora parece que el discurso de la Reserva Federal, de Jerome Powell, es un poquito más alineado para el presidente. Nadie está diciendo que realmente es así. Obviamente, como decían en esta mesa, el hecho de que haya condiciones que lo justifiquen, por ejemplo, la desaceleración económica global, bueno, lo hace entendible. Pero me parece que la consecuencia más perversa de por qué se está tomando esta decisión es, curiosamente, el cierre del gobierno propiciado por el presidente. Porque una de las razones que dio Powell para justificar esta nueva política más acomodaticia es precisamente que se ha generado toda una incertidumbre económica en Estados Unidos por el cierre del gobierno y por la inminencia de otro posible cierre. Tengo un minuto para cerrar, Pablo. Brevemente, ¿podemos contarle a los televidentes qué está pasando en España entre los taxistas y los conductores, las plataformas de V y de vehículos de transporte concertado o VTCs? Bueno, fundamentalmente los taxistas no están de acuerdo con la regulación existente con las plataformas de transporte, fundamentalmente con dos empresas, Uber y Cabify, y están bloqueando gran parte de las ciudades españolas. Los acusan de competencia desleal, acusan a la administración de estar concediendo muchas más licencias de las que se había comprometido a dar, y está habiendo muchos casos de violencia de taxis contra conductores de estos vehículos. Y, por ejemplo, en el caso de Uber o de Cabify, han anunciado que abandonan la ciudad de Barcelona. Es una batalla que está ahora mismo en marcha en España y que puede ser el ejemplo para otras ciudades latinoamericanas, incluso para una legislación comunitaria sobre el tema que hoy carece de existencia. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. Lo hemos compartido con Mariano de Alba, con Pablo Pardo y con José López Zamorano. Gracias por la generosidad de su tiempo y escogernos. Que tengan una feliz jornada. Mañana volvemos.